extraídos de tu palabra, Padre, para poder darte a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, este pasaje, como le decíamos, ya es muy conocido. Me llama la atención que dice que la serpiente era astuta y le hizo creer a Eva, el verso 5, que al comer de ese fruto sus ojos serían abiertos y serían como Dios. Entonces, aquí podemos darnos cuenta nosotros del pecado realmente que se cometió al principio. El pecado más grande que pudieron ellos cometer es querer suplantar a Dios, querer ser iguales que Dios. Fíjese que Satanás ya lo había intentado. ¿Y cuál fue su merecido? Derribado. Fue derribado. Y no estando conforme, engaña la creación de Dios, haciéndoles creer que es necesario parecerse a Dios, hacerles creer que Dios no era lo más importante, que ellos podían ser iguales que Dios. Y entonces cuando hay ese tipo de creencia, hermano, el ser humano se corrompe de tal manera que se siente Dios. Me recuerdo un hombre que hace algunos años empezó diciendo que era apóstol, después dijo que era Jesucristo hombre, que después era el anticristo, y finalmente murió siendo Melquisedec. Terminó mal, hermano. Cuando este hombre entraba a su congregación, era una congregación que se llamaba Creciendo en Gracia, le daban honores como que fuera un Dios el que realmente iba a entrar, y su estado final fue lamentable. Hoy quiero tocar un tema que le he puesto: la simiente escondida. Y si le prestamos atención un poquito, vamos a aprender algunas cosas que tal vez no frecuentemente las mencionamos. Al seguir en Génesis capítulo 3, verso 14, dice que el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y del polvo comerás todos los días de tu vida. Verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjese que desde Génesis 3:15 Dios promete la restauración para el hombre caído, aquel hombre que quiso ser similar a Dios, como en una oportunidad Satanás quiso, cayó por su orgullo. Pero viene Dios y en Génesis 3:15 Él da la promesa de que iba a restaurar nuevamente esa relación, y lo iba a hacer a través de una simiente. Vea aquí cómo se notan dos tipos de simiente: la simiente del mal y la simiente que Dios estaba prometiendo a la tierra. Entonces, hoy deberíamos de pensar nosotros qué tipo de simiente realmente se está moviendo en medio de nosotros. ¿Seremos una simiente santa o seremos una simiente del maligno? Fíjese que eso tenemos que analizarlo y meditarlo y sacar nuestras propias conclusiones. Fíjese que Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire usted la bondad de Dios. ¿Por qué le digo la bondad de Dios? Porque si vemos los versos que le acabo de mencionar, el hombre, en un afán de orgullo, de superioridad, quiere ser igual a Dios, pero viene Dios y, a pesar de que eso le causó un desagrado total, lo expulsa del huerto donde Dios lo había puesto, pero busca la forma de restaurarlo,
¿Por qué? Porque dice que de tal manera Dios amó al mundo. Mire el gran amor de Dios. Fíjese que esto es como que de alguna manera, tal vez usted no lo ve tan serio, pero esto es bien serio. ¿Por qué? Porque hoy en día, si lo ejemplificáramos tal vez con la sociedad moderna, imagínese usted que alguien quisiera levantarse contra el presidente de esta nación y dijera, no, pues aquí por la fuerza yo me voy a poner como presidente y quítate tú hasta un lado, yo voy a gobernar. ¿Qué castigo le darían? Bueno, eso sería una subordinación, tal vez una traición, alta traición, y lo más seguro es de que le dieran si no una cadena perpetua, tal vez hasta la pena de muerte, ¿verdad? Por quererse sublevar contra el presidente de esta nación. Ahora imagínense aquel hombre que se quiso sublevar contra la divinidad. ¿Qué castigo merecía? La muerte. Y por eso Dios dice, desde el día de hoy vas a morir. Y el hombre espiritualmente murió. Pero Dios de alguna manera buscó la forma de que el hombre pudiera restaurar esa relación que había con Dios. Para que eso se llevara a cabo, Dios mandó profetas. Uno de esos profetas fue Miqueas, que en el capítulo 5, verso 2 dice: pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Mire usted esta profecía en la cual el profeta hace ver que aquel que iba a venir, sus orígenes eran de tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Se acuerda? Hace 8 días estuvimos viendo aquellos mensajeros que vinieron. ¿De dónde venían? Del oriente. ¿Y qué dijimos que era el oriente? Tenía que ver con lo antiguo, la eternidad pasada. Y de alguna manera ellos venían buscando una señal. ¿Por qué? Porque estaba profetizado. Ellos dirían, ya Miqueas lo anunció, que van a nacer en Belén. Entonces, lo que me llama la atención aquí es de que el gobernante que iba a venir para Israel dice que sus orígenes eran desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Mire, hoy en día yo sé que hay muchas celebraciones en las cuales piensan que todo se originó ahí, ¿verdad? En un pesebre. Pero realmente esa historia es verídica y respaldada con la Biblia. Solo que Jesús no nació precisamente en ese día, sino que sus orígenes, dice aquí el profeta, eran desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. O sea que su origen era eterno y que iba a venir a la tierra. Dice Mateo 2:16 que Herodes, que era el que gobernaba en esa época, cuando nació Jesús, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Mire, el rey Herodes era un hombre que tenía delirios de persecución. Él pensaba que cualquiera le podía quitar el reino. Incluso hasta había mandado a matar a su propio hijo, pensando que un día le podría quitar el reino. Pero cuando vienen estos magos buscando al rey que supuestamente iba a nacer en el palacio, Herodes se asustó y entró en temor y dijo, o sea que ya hay alguien que me quiere quitar el puesto. Entonces empezó a mandar a llamar gente que le dijera, oye, ¿quién es ese rey que va a gobernar en Israel? Y seguramente le dijeron, bueno, según Miqueas, es un niño que va a nacer en Belén. Ah, bueno, dijo. Entonces, ¿como cuánto tiempo dice que tiene el niño? Como 2 años. Bueno, manden a matar a todos los niños de 2 años para abajo, para que él
pudiera seguir gobernando, pensando que Jesús le iba a llegar a quitar el trono. Pero mire cómo es de que de alguna manera el diablo era el que estaba manejando a estos hombres como Herodes. ¿Con qué propósito? Porque había una promesa. ¿Se acuerda usted de Génesis 3:15? Que la simiente de la mujer era la que iba a pisotearle la cabeza a Satanás. Dijo Satanás: bueno, la única forma que yo puedo ganar esta batalla es que mi oponente nunca se presente, ¿verdad? Y yo voy a seguir reinando, aparentemente. Entonces lo que Satanás ha venido buscando durante todo el tiempo es hacer desaparecer la simiente de Cristo. Pero, lamentablemente, no ha podido él, ¿cómo pudiera decirle yo? Detectarla, porque Dios de alguna manera ha escondido esa simiente. Mire, así como nosotros de alguna manera seremos semejantes a Cristo. Cada día nosotros tenemos que parecernos a Cristo. Y mire, allá en el mundo todos nos vemos parecidos. El diablo no sabe nada de nosotros hasta que empezamos a abrir nuestra boca, ¿verdad? Y empiezan a salir palabras que dice Satanás: bueno, las palabras que estos hablan no son normales, les vamos a prestar atención. Y empieza a darse cuenta de que hay algo especial en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que no es parecido a los demás, ¿verdad? Porque allá afuera todos nos parecemos, pero cuando hablamos damos a conocer quién es el que vive dentro de nosotros. Entonces quiero llevarle al libro de las genealogías de Jesús. Mira usted: wow, qué largo va a estar esto. Voy a leer bien rápido porque yo puedo leer rápido. Y en Mateo capítulo 1:1, y es que es importante que lo leamos, hermano, porque de alguna manera nosotros tenemos que tener bases de todo lo que hablemos basados en la palabra. Y si no leemos la palabra, nosotros no podemos ni siquiera traer al recuerdo algo que nunca hemos leído, ¿verdad? Así que vamos a leer Mateo 1:1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo. Mientras yo voy leyendo, usted va a notar de que subrayé algunos nombres de los cuales vamos a tomar atención más adelante. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Y Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat y Josafat a Joram, Joram a Usías y Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, en esta genealogía que Mateo nos presenta, encontramos a lo menos 5 mujeres. Usted sabe que en las genealogías era raro mencionar a las mujeres. Incluso en este pasaje que leíamos anteriormente, ni siquiera ponen el nombre de la esposa de David, sino solo ponen la que era mujer de Urías. Pero mire aquí el énfasis de estas 5 mujeres que le subrayé. Dice Tamar, Rahab, Ruth, la mujer de Urías y María. Estas 5 mujeres,
si usted se da cuenta, están en la genealogía de Jesucristo. Pero estas mujeres no fueron de lo mejor que podamos decir, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que lo vil y menospreciado fue lo que Dios escogió en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, si nos damos cuenta, nos podríamos poner a pensar, ¿dónde usted buscaría al descendiente de un sacerdote o de un pastor? Pues diría usted, pues en las iglesias, ¿no? Entonces, el diablo todo el tiempo, su mirada estuvo entre los judíos, los sacerdocios y todo lo que se hacía, pensando que ahí venía la genealogía de Jesús. Incluso trató la manera de contaminar esa genealogía al extremo de que cuando leemos Esdras, dice que cuando regresaron de la deportación de Babilonia, algunos sacerdotes no pudieron comprobar su genealogía y por lo tanto dice que fueron echados del sacerdocio. Pero miren los que sí fueron comprobables. Aquí vemos a Tamar, Rahab, Ruth, la mujer de Urías, y María. Fíjese que Tamar, y le presento a estas 5 mujeres porque estas son figuras de iglesias, de congregaciones, en las que hoy podemos estar incluso nosotros formando parte de alguna de ellas. ¿Cuál diremos? Bueno, veamos rápidamente Tamar. Dice que Tamar es una figura de una iglesia engañadora, embaucadora. ¿Por qué? Porque esta Tamar engañó a Judá. Usted se acuerda que ella no había recibido hijos, y el único que podía darle hijos la menospreció. Entonces ella buscó con astucia quedar embarazada de Judá y finalmente tuvo hijos de la genealogía que vendría posteriormente el Mesías. Pero esta mujer es figura de una iglesia engañadora, como hay muchas, ¿verdad? ¿Te conoce alguna? Si no, pregúntele a Univisión a ver cuál es. Así, ¿qué lista nos da? Rahab. Dice que Rahab, ¿usted sabe quién era Rahab? ¿Alguien se recuerda de Rahab? Fue la que en Jericó, de alguna manera, permitió que los espías entraran a Jericó. Esta es una iglesia que tiene amores con otros, pero también luchó por su familia y fue justificada y ayudó a conquistar su tierra para Dios. Pero así Dios la escogió. O sea que Rahab, pues sabemos que su oficio era tener amores con otros, como hay muchas otras iglesias. A ver, después lo vamos a ampliar más. Ruth es un tipo de iglesia que nosotros rechazamos. Mire Ruth, y no voy a mencionar las iglesias, pero usted las puede leer ahí. Son algunas iglesias figura, ¿verdad? Son figura. Pero Dios dice la palabra que puede hacer cualquier persona pueblo de Él. O sea que a veces nosotros rechazamos, incluso, como decíamos hace un rato, por fiestas, son motivo para que nosotros digamos, ay, no hay que rechazar a esto. Pero prestemos atención. Dice que ella proveyó para su suegra y luchó por ser redimida y Dios la escogió. O sea que aún personas que están metidas en otras iglesias que tal vez hemos rechazado, si ellos buscan que Dios las redima, el Señor los va a escoger y los va a usar. Betsabé era la esposa de Urías, que finalmente se casó con David y de ahí nació el rey Salomón. Esta es figura de la iglesia que tiene otro amor y da por muerto a su amado. ¿Cuántos han dado por muerto a su amado y se han puesto su mirada en las riquezas? Pero dice, se purificó y Dios la escogió. Y aquí llegamos pues a la favorita, María, figura de la iglesia que nunca se comprometió con otras doctrinas, pero sí oyó la voz del ángel. Mire, se dejó cubrir, hasta se lo marqué, ¿verdad? Porque la cobertura es importante para que usted vea que eso está en la palabra.
se dejó cubrir por el Altísimo y dejó de ser virgen después, y Dios la usó. ¿Para qué la usó? Para poner su simiente en ella. Entonces, si usted se da cuenta, a lo largo de toda esta genealogía que Mateo nos explica, estas 5 mujeres, entre todas, hubieron algunas, tal vez de las más pecadoras, que el diablo nunca se imaginó que la descendencia del Mesías pudiera correr en esa dirección. Pasó desapercibido para el diablo. Pero finalmente, cuando ya llega con María y nace el Señor, veamos aquí. Bueno, antes le voy a aclarar un poquito aquí. Tamar, cuando ya fue aceptada por el Señor, ya no engañó, porque se acuerda que era una engañadora, y Dios engendró su simiente ahí. Estas son todas las simientes de la genealogía de Jesús. Rahab ya no se prostituyó, o sea que se recuerda cuando el Señor dice, bueno, apártate ya no peques más, ¿verdad? Y el Señor, y eso es lo que hicieron estas mujeres. Rahab ya no se prostituyó y Dios engendró su simiente ahí. Ruth ya dejó de ser extranjera y Dios engendró su simiente en Ruth. Y la mujer de Urías ya no volvió a engañar al rey David, ¿verdad? Y Dios también engendró su simiente ahí. Por eso ponía que María dejó de ser virgen, como muchos dicen, ¿verdad? Que María siguió siendo virgen. No, dejó de ser virgen, pero aún así el Señor engendró su simiente en ella, ¿verdad? Y de seguro le dio satisfacciones a su esposo después, ¿verdad? De este acontecimiento. Pero en Lucas capítulo 2, verso 8, encontramos que cuando María ya va a dar a luz, en la misma región dice que habían pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mire usted, yo no sé por qué a mí, cuando leo estas historias, hasta me imagino ahí con efectos especiales todas estas imágenes. Pero imagínese usted aquí, cualquier campo de las afueras de nuestra ciudad, en horas de la noche. ¿Se imagina usted que de pronto aparezca un resplandor y en medio del resplandor aparezca un ángel? ¿Qué actitud tendría usted? Pues la misma que tuvieron estos pastores. Dice que tuvieron gran temor. ¿Por qué, hermano? Pues era obvio. Y mire, y lo que me llama la atención aquí es de que el ángel se le apareció a estos pastores. Usted sabe que los pastores en la época de Jesús no eran personas muy queridas, pues. Eran personas rechazadas, como hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los pastores eran meros tranzas, así engañadores también. Ya ve que en la época de que tenían que meter todas sus ovejas en lugares para pasar la noche, algunos querían pasarse de listos y cuando sacaban sus ovejas querían llevarse otras ovejas que no eran de ellos. Y entonces no muchos los querían por esas sus actitudes. Incluso en la época de Jesús, el testimonio de un pastor no contaba en un juicio. Entonces, imagínense cómo es de que el Señor se le aparece a los más menospreciados, por decir así, para que ellos sean los testigos de esta aparición. ¿Y testigos de qué? Nada menos que de las buenas nuevas que ellos traían. Lucas 2:10 dice, mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Miren, ¿eran buenas nuevas esas o no eran buenas nuevas? Hermano, eran buenas nuevas hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque finalmente se cumplió la promesa
de que el Señor iba a levantar una simiente por medio de la cual iba a quitar nuestro pecado. La simiente que había sido inyectada en Adán, esa simiente que es el pecado que aún está en nosotros, iba a venir a ser quitado solo por el mismo Dios. Mire, dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Lamentablemente hasta el día de hoy la gente muchas veces no se da cuenta que necesita de un Salvador. La gente piensa que por sí mismo ellos pueden hacer las cosas para agradar a Dios, pero no, por nosotros mismos nada podemos hacer. Por eso era necesario que un Salvador viniera al mundo. Mire, hermano, y para que eso llegara a suceder, para que eso pudiera un día decir se cumplió lo que Dios había prometido, el diablo usó todo tipo de estrategias para evitar que el Señor naciera y para desvirtuar su nacimiento incluso hasta el día de hoy, que lo contaminó de tal manera para que aún nosotros los cristianos pudiéramos rechazar ese acontecimiento que trajo la salvación a la tierra. Mire, hoy nosotros muchos cristianos que tal vez hemos sido mal informados por causa de no leer la palabra de Dios, hoy rechazamos a todas. Por eso le puse como ejemplo las iglesias que son mujeres dentro de la genealogía de Jesús, para que nosotros no vengamos de alguna manera a rechazar lo que otros hacen, sino que de alguna manera nosotros podamos contribuir a lo que se está llevando a cabo. Mire, estas buenas nuevas que fueron anunciadas a estos pastores, realmente, aunque nosotros tal vez no las celebramos en una fecha determinada, deberíamos de celebrarla todos los días del año. Porque, hermano, ¿cómo no celebrar ese acontecimiento? Si el mismo Señor Jesús dijo en su palabra que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay en el cielo? Fiesta. Imagínense, hermano. ¿Y por qué hay fiesta? Porque hay un pecador que se arrepintió, porque ya había un Salvador. Entonces, quiero que veamos otros versos. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Mire, ¿cómo es que un niño iba a ser llamado Dios poderoso? ¿Cómo es que un niño iba a ser llamado Padre eterno? Es porque ese niño, al que se estaba haciendo referencia a Isaías, no es que iba a nacer en esa época, sino que ese niño era el Dios mismo, que de alguna manera iba a tomar una forma humana, encarnándose aquí en la tierra para que nosotros pudiéramos verlo. Imagínense, fíjense que aún los judíos se quejan de que Dios les dio la espalda. ¿Por qué creen ustedes que los judíos se quejan de que Dios les dio la espalda? Porque en una oportunidad Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu rostro. Y el Señor, ¿sabe qué le dijo? Mi espalda vas a que veas. Y le mostró solo la parte de su espalda. Y ellos dicen, eso para ellos fue terrible, porque dicen, el Señor nos dio la espalda. Algún significado tendría, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Pero nosotros, hermano, hemos podido apreciar al Dios encarnado a través de lo que hoy ponen ahí manifestación, ¿verdad? Como un pequeño, ¿cómo le llaman eso? Pesebre. Pero fíjese que nuestra mirada no tiene que estar puesta en ese pesebre, por supuesto, ¿verdad? Porque el que Él haya nacido fue necesario para que nosotros hoy pudiéramos celebrar su muerte y resurrección, que eso es lo que Él dejó establecido en la Escritura, que nosotros celebráramos.
y recordáramos. Por eso es de que cada principio de mes nosotros tenemos la Santa Cena, ¿verdad? Que es un recordatorio de la muerte del Señor. Pero nosotros no podríamos celebrar de alguna manera la muerte del Señor Jesucristo si Él no hubiera nacido. Pero sí hay evidencias que Él nació, y la evidencia más clara es de que hasta los que no quieren creer en la divinidad de Dios o se consideran totalmente ateos, de alguna manera ellos al dar una fecha tienen que aclarar si esa fecha era después de Cristo o antes de Cristo, porque de alguna manera el nacimiento de Jesucristo causó tal conmoción a nivel mundial, hermano, que quedó escrito en los libros de la historia. O sea que fue un acontecimiento, hermano, que nosotros no podemos ignorar. Porque si nosotros quisiéramos ignorar ese acontecimiento, sería como querer tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Y oponernos a algo que el diablo de alguna manera eso quisiera. Que nosotros anuláramos ese acontecimiento que realmente existió. Veamos otro. Lucas 2:14 dice, ¿qué hicieron estos seres que se le aparecieron a los pastores? Dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Pero mire, este verso lo han hasta malinterpretado también. ¿Por qué? Porque dice el verso, y esta es la mejor versión que pude encontrar, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. No sé si usted ha oído ese verso y si alguno me diría cómo lo ha escuchado. Sí. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Mire, siempre el hombre queriéndose llevar la gloria, siempre el hombre queriendo decir, oh bueno, el Señor nos está dando paz porque Él reconoce que somos hombres de buena voluntad, No, lo que Dios está dando a entender en este verso es que el nacimiento del Redentor aquí en la tierra era un acontecimiento para que Él fuera glorificado. Por eso dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra Él iba a dar paz, porque ese era el deseo de su voluntad hacia el ser humano. El deseo de Dios no es que el hombre no siguiera en tinieblas. El deseo de Dios era darle paz al ser humano, y en su buena voluntad Él lo hace enviando a su Hijo Jesucristo. Por eso es de que el que recibe toda la gloria siempre es Dios. En ningún momento el hombre puede tomar la gloria para sí mismo, porque todo lo que Dios hace es para la gloria de Él. Entonces, cuando veamos este verso, prestemos atención que la gloria siempre tiene que ser para Dios. En la tierra va a haber paz. ¿Para quiénes? Para los hombres que en la voluntad de Dios así lo quiera Él. No es porque es que hay hombres de buena voluntad que por eso ellos tienen paz. No, es la voluntad de Dios la que va a regir todos estos acontecimientos. Fíjense que Salmo 89:5 hay un verso que dice, los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Dice, los cielos alabarán tus maravillas. Mire, eso que Jesucristo haya venido a la tierra, que la encarnación de Dios en la tierra se haya dado por fin, ¿no será un hecho maravilloso? Entonces dice el salmista, los cielos alabarán tus maravillas. ¿Y qué fue lo que hicieron en el cielo? Cuando la Virgen María tuvo a Jesús, dice que aparecieron esos ángeles y dijeron, gloria a Dios en las alturas. Hermano, lo que los cielos hicieron fue alabar a Dios. Pero ahora veamos la parte siguiente del Salmo 89:5. Dice, también tu fidelidad
en la asamblea de los justos o en la asamblea de los santos. ¿Cuál es la asamblea de los santos? La congregación, la iglesia, este lugar donde nos reunimos, es un lugar donde también deberíamos de alabar a Dios por las maravillas que ha hecho, y ese hecho maravilloso que Dios mismo encarnara, hermano, es un hecho de que hay que alabar a Dios por ese acontecimiento. El Salmo 145, verso 2 dice: todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Hoy en día yo sé que muchas veces tocamos el tema nosotros aquí mismo y nos decimos, bueno, es que ¿qué es lo que la Biblia nos manda a celebrar y qué no celebrar? Bueno, decía don Belmar, hay que celebrar las fiestas judías, porque eso es lo que Dios estableció. Amén. Para el pueblo judío, el Señor dejó 7 fiestas específicas, que son las fiestas de Jehová. Pero fíjese que nosotros tenemos que alabar y bendecir al Señor específicamente por algún acontecimiento. La Biblia nos da ciertas medidas, puntos que nosotros podríamos decir si se puede hacer o no se puede hacer. En este caso dice que todos los días debemos bendecir al Señor. O sea, no se trata de hacer una vez al año o 2 veces al año, sino todos los días nosotros tenemos que tener en nuestra memoria ese acontecimiento maravilloso en el que Dios cumplió su promesa de que su simiente vendría a aplastarle la cabeza a nuestro adversario. ¿Cuántos están contentos por eso? Hermano, el engañador de alguna manera quisiera seguirnos engañando para que Jesucristo nunca lleve a cabo eso. Sin embargo, el Señor ya lo hizo en la misma cruz del Calvario, donde nosotros debemos enfocar nuestra mirada todo el tiempo. Como le digo, nosotros como cristianos no podemos tener nuestra mirada en el niñito, porque ese niñito que un día nació, efectivamente nació, creció, desarrolló, ya murió, ya pagó por nuestros pecados y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Y un día debe venirnos a juzgar. Pero cuando ese día, hermano, se lleve a cabo, mire qué satisfacción vamos a tener nosotros de podernos presentar delante de Él y decirle: Señor, yo te he alabado todos los días porque por tu misericordia tú has borrado todas mis rebeliones, porque querer ser igual a Dios es una rebelión de las peores, ¿verdad? Has limpiado mis pecados y hoy confiadamente me puedo presentar delante de ti. Entonces, hermano, este acontecimiento que se dio en una fecha específica, no sabemos cuándo, pero sí se dio para cólera de Satanás, porque él esperó que nunca se presentara su adversario. Él hizo todo lo posible para que, según él, su rival no apareciera, pero hoy sabemos del Señor ya vino, ya, ¿cómo podríamos decirle? Ya derrotó a Satanás, hermano. Y todavía falta que nosotros vengamos también a terminar de pisotearle la cabeza. Salmo 145, 4 dice: una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. Hermano, yo sé que hoy nosotros nos recordamos tal vez de lo mal informados que otras generaciones nos dejaron acerca de ciertas festividades que hacen ellos para conmemorar este acontecimiento poderoso. Pero nosotros hoy estamos en la responsabilidad de continuar transmitiéndole a nuestras generaciones la verdadera, ¿cómo le dijeron? Versión. Yo sé que muchas veces algunos se enojan incluso hasta tocar el tema, pero aún Jesús decía: ustedes me odian porque les digo la verdad. Pues Él era la verdad. Y ellos no podían soportar las palabras de Jesús porque les hablaba la verdad. Porque el ser humano es muy dado a creer más la mentira. Mire, si a nosotros nos vinieran a decir:
mentiras, mire, las creemos bien facilito, ¿verdad? Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra, que nadie nos venga a decir, esto lo hagan o no lo hagan, porque la Biblia dice que lo hagan o no lo hagan. Hermano, Pablo dice que mi libertad no venga a ser clausurada por la conciencia de otro. Hermano, yo sé que nuestras conciencias muchas veces se afectan, pero la palabra de Dios nos da la libertad de hacer o no hacer cosas. Hermano, usted no se sienta, ¿cómo le dijera yo? Acusado. Si usted leyendo la palabra siente deseo de hacer algo que está en la palabra, por supuesto, acuérdense que nosotros tenemos que desechar todas las cosas babilónicas, romanas, que se han infiltrado en la religión, porque las religiones de alguna manera han tenido mezclas, pero como le mostré hace unos momentos, las diferentes mujeres que tuvieron grandes errores en su vida fueron finalmente redimidas por el Señor, y su simiente aún fue puesta en ellas. Hermano, eso es, ¿no se le parece algo maravilloso y poderosísimo? Porque realmente nosotros, ¿qué podríamos esperar, hermano? Si nosotros éramos lo más vil y menospreciado. Pero imagínense, ¿dónde nació Jesús? Sonia decía que en una cabañita, y tal vez ahí está ahí una ejemplificación de un establo. ¿Esa era la voluntad de Dios? Yo me imagino que sí. Yo sé que cuando analizamos la Biblia, porque a veces nos hemos puesto a leer esos pasajes y nos ponemos a sacar conclusiones y decimos, bueno, lo más lógico es de que nació ahí en un establo, porque según lo que muestra la Biblia había una actividad, un censo a nivel nacional que todos los lugares estaban llenos. Y como ya no se halló lugar, porque así dice la Biblia, no habiendo lugar, tuvieron más que ir a un establo. Pero hermano, era nada menos que Dios tomando forma humana. ¿Usted piensa que esa era la peor humillación que él podía recibir al nacer en un establo? Mire, Jesús muy bien pudo haber nacido, a ver, algún millonario por aquí, familia Rockefeller, en la familia Rockefeller, o aún, mencionemos, a un apellido famosísimo y poderosísimo. Por muy millonario que hubiera sido el hombre o la familia donde Jesús naciera, ya era una humillación para Dios hacerse hombre. O sea, solo el hecho de hacerse hombre fue una humillación. Pero sin embargo, aparte de la humillación, fue lo más vil para hacernos ver de que por la humillación que él recibió, así fue la exaltación que él recibió, porque es un principio bíblico, que el que se humillare será exaltado, y el que se exalte será humillado. Entonces Jesús, desde el momento que nació, nos dejó principios para que nosotros los practiquemos, para que nosotros los pongamos por obra, para que nosotros, hermano, no andemos murmurando ni criticando, sino aportemos algo positivo. Mire, hoy en día nos preguntan, ¿y ustedes que no celebran la Navidad? ¿Y ustedes qué? No, pues entonces trabaja por mí, pues. Así, tampoco, pero para trabajar no queremos ir a trabajar. ¿Por qué? Es que es Navidad, ¿por qué iba a trabajar? Bueno, entonces celebran o no celebran. Bueno, entonces algo que nosotros tenemos que hacer es, por generación y generación, hermano, alabar y bendecir a Dios por sus obras, sus maravillas, sus hechos poderosos, todos los días, hermano. Todos los días, como decía Sonia hace un momento, celebrar el día que nació Jesús en mi vida. Yo no sé qué día nació Jesús en su vida o en la suya o en... Bueno, sí me acuerdo, pero específicamente yo me convertí y me bauticé un 7 de enero de 1984, mi hermano. Imagínense. Pero yo desde que era niño ya había aceptado las clases de niños, ¿verdad? Pero la fecha que yo me recuerdo específicamente, donde el Señor totalmente me borró todas mis canalladas,
Fue un 7 de enero de 1984, me bauticé. Entonces, Salmo 145:6, los hombres alabarán del poder de tus hechos portentosos, y yo contaré tu grandeza. Hermano, tenemos nosotros la responsabilidad de contar las grandezas de Dios. No podemos ignorarlo, y que por ignorarlo yo, que dice aquí el salmista, yo contaré tus grandezas. Mire, si yo o usted ignoramos las grandezas de Dios, ¿sabe qué hace el diablo? Las contamina de más Roma, más Babilonia y más hechos asquerosos, para que la gente diga, ay, esas cosas están plagadas de tantas cosas paganas, que lo mejor y más fácil, rechazarlo. No rechacemos las cosas que están en la palabra. Busquemos en la palabra, analicemos, y que el Espíritu Santo nos dé la convicción de que lo que tenemos que contar son de las grandezas de Dios. Para mí, las buenas nuevas de salvación que un día se dieron, hará 2000 años específicamente, no sé cuándo sería, pero hermano, ese hecho sucedió, y porque sucedió, estamos nosotros aquí hoy alabando y glorificando a Dios, porque de alguna manera nos alcanzó y el enemigo dejó de hacer con nosotros lo que estaba haciendo, porque el enemigo a nosotros nos tenía envueltos, hermanos, hasta la más profunda suciedad, quizás. Pero hoy, por la sangre de Cristo, todos nuestros pecados han sido limpios, borrados, hermano, y tenemos la bendición de llegar a ser semejantes a Cristo. Eso en la medida que nos vayamos acercando a Él, que vayamos conociendo más de Él y que nos vayamos empapando más de Él. Pero Él dijo, ustedes podrán ser semejantes a mí en la medida que me busquen. Así que, ¿cuántos queremos ser semejantes a Cristo? Al menos yo quiero parecerme a Él cada día más. Y por eso le vamos a pedir al Señor hoy que en su misericordia Él nos permita alcanzar esa promesa para la cual nosotros fuimos alcanzados. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta tarde, Señor, porque a través de la libertad que tu palabra nos da, nosotros podemos venir a contar tus grandezas, Señor, con toda libertad, porque no es nada que viene de la mente de nadie, Señor, sino que tú dejaste tu palabra, Señor, habiendo inspirado a hombres que tú escogiste, Señor. Dejaste esta palabra escrita para que nosotros en cualquier tiempo y en medio de cualquier confusión nosotros pudiéramos acudir a ella, Señor, y por la convicción que tu Espíritu Santo nos da, poder creer lo que está escrito, no por lo que se nos ha dicho, por lo que se nos ha infundado en nuestras mentes, Señor, sino por lo que nosotros podemos experimentar al leer tu palabra y la convicción que tú nos das. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos hacer lo que tu palabra nos dice que hagamos y lo que nos dice que no hagamos, Señor. También estamos en la libertad de hacerlo, Señor, pero cada uno lo hagamos con madurez, Señor, para no dañar la conciencia de nadie, Señor, sino que de alguna manera todo sea para darte a ti la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor, y gracias, Señor, una vez más por esa libertad que tú nos das al caminar tomado de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que estamos acá presentes, Señor, y a los que no han podido venir, Señor. Sabemos de que estamos llegando al final de un año, Señor, que tu mano poderosa ha estado en la vida de cada uno de nosotros.